Comentario, libro de Judas. El escritor era medio hermano de Cristo, como se menciona en Marcos capítulo 6, versículo 3. Jacobo, otro medio hermano de Jesús, 1 Corintios capítulo 15, versículo 7, vio al Cristo resucitado, de modo que sin duda Jacobo o Santiago y Judas llegaron a ser creyentes más o menos al mismo tiempo. Los hermanos de Cristo se mencionan en Hechos capítulo 1, versículo 13 y 14, como participantes en una reunión de oración antes del Pentecostés. Nótese que Judas no se jacta de su relación humana con Cristo, prefiere llamarse un esclavo, un siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Aunque en su carta Judas habla del juicio, se cuida de destacar que el verdadero creyente es guardado en Cristo. Versículo 1, versículo 24. No nos guardamos salvo nosotros mismos, sino que debemos guardarnos en el amor de Dios, obedeciendo su palabra. Versículo 21. El objeto de la carta. Versículo 3 y 4. Judas empezó a escribir un mensaje sobre la salvación, pero el Espíritu lo guió a abandonar su tema y a advertir a los creyentes respecto a los falsos maestros que surgieron en la iglesia. Usted notará que muchos versículos de Judas son semejantes a segunda de Pedro. Capítulo 2. Pedro profetizó que esos falsos maestros vendrían. Según de Pedro, capítulo 2, versículo 1, capítulo 3, versículo 3. De ahí que Judas escribiera posteriormente, pues dice que ya están allí y activos. Nos recuerda que Pedro ya había anunciado su condenación. Identifica a esos falsos maestros como las mismas personas que Pedro describió. Se introducen encubiertamente, traen falsas doctrinas y viven en pecado, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Versículo 4. Quiere decir que les decían a la gente que la gracia les permitía vivir como se les antojara. Véase Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Cómo deben reaccionar los cristianos ante este peligro? Que contendáis ardientemente por la fe. Versículo 3. Y lo que Judas ordena, debemos defender la verdad de Dios y el cuerpo de la doctrina que el Nuevo Testamento llama la fe. Debemos ser soldados que defienden la fortaleza a cualquier costo. El argumento, versículo 5 al versículo 16. El tema de Judas en esta sección es la condenación de esos falsos maestros y de quienes les siguen. Cita 7 ejemplos del Antiguo Testamento para probar su punto. Israel, versículo 5. Dios libró a Israel de Egipto y sus plagas, pero después tuvo que destruir a los incrédulos. Judas deja en claro que estos hombres no eran creyentes. El versículo 19 indica que no tenían el Espíritu. La simple presencia en la iglesia no es evidencia de salvación. Muchos judíos estaban en la nación y sin embargo fueron destruidos debido a su pecado. Los ángeles que cayeron en pecado, es decir, que se rebelaron contra Dios. Versículo 6. La Biblia no nos da los detalles de cuál o en qué circunstancias los ángeles que llamamos caídos o demonios se rebelaron contra Dios. La idea expresada en el versículo 6 de Judas es que estos ángeles están atados o detenidos bajo vigilancia y reservados para el día del juicio. Hay muchos intérpretes o maestros de la Biblia que enseñan que estos ángeles serían los hijos de Dios que menciona Génesis capítulo 6. Sodoma y Gomorra
la frase de la misma manera, también la interpretan de mala manera, ya que no podemos suponer que se refiera a los ángeles, sino a los hombres que se rebelan y van en contra de la voluntad de Dios. Eso lo podemos ver leyendo todo el contexto, ya que el contexto se refiere a todos los pecadores que, conociendo la voluntad de Dios, se rebelan contra la voluntad de Dios y enseñan herejías en las iglesias. Y enseñan a pecar también a las demás personas. Por lo tanto, Judas dice que el juicio de estas ciudades es una ilustración del juicio de los pecadores en el infierno, no únicamente de los ángeles. Miguel y Moisés, versículo 8 al 10. El arcángel Miguel es el ángel especial para Israel. Daniel, versículo 12, capítulo 12, versículo 1. La referencia aquí parece ser a la sepultura de Moisés. Deuteronomio, capítulo 34, versículo 6. Dios traerá de nuevo a Moisés como uno de los testigos a los judíos durante el periodo de la gran tribulación. Apocalipsis 11. Pero Satanás trató de apoderarse de él. Muchos se han hecho la pregunta por qué Satanás disputó con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés. Esa pregunta la vamos a explicar con más detalle en Apocalipsis capítulo 12. Ahí podemos ver la explicación de por qué Satanás quería apoderarse del cuerpo de Moisés. ¿Cuál es la respuesta? Porque él quería impedir la resurrección de Moisés, así como en Apocalipsis capítulo 12, en el arrebatamiento, la intención de Satanás será impedir la resurrección y que los arrebatados vayan en cuerpo resucitado a estar en la presencia de Jesús el Salvador. Pero nuevamente el arcángel Miguel impedirá. Hoy en día hay muchas iglesias llamadas evangélicas que cometen el pecado de arrogancia y de usurpar la autoridad de Dios. Aquí el ángel Miguel no trató de usurpar la autoridad de Dios, por eso dijo a Satanás: el Señor te reprenda. Al contrario de lo que hacen muchas iglesias llamadas evangélicas, que usurpan la autoridad de Dios tratando de reprender al diablo. En ninguna parte de la Biblia dice que los cristianos tenemos la autoridad de reprender al diablo. Lo que la Biblia dice es resistir al diablo, no reprenderlo. Caín, versículo 11. Este ejemplo nos lleva de regreso a Génesis capítulo 4, donde Caín aparece ante el altar sin sacrificio de sangre. La manera de Caín es la misma de la religión hecha por el hombre, rechazando la revelación de Dios y la sangre del Salvador. 1 de Juan capítulo 3, versículos 11 y 12. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Balaam, versículo 11. 2 de Pedro capítulo 2, versículos
15 al 16. El error de Balaam se trataba de conducir a otros al pecado para obtener ganancia personal. Balaam sabía la verdad, pero deliberadamente guió a Israel al pecado para ganar dinero. Y hace Números capítulo 22 al capítulo 25, especialmente capítulo 25 versículos 1 y 9. Coré, versículo 11. Y hace Números capítulo 16. Coré y sus seguidores rechazaron la autoridad divina dada a Moisés y trataron de adueñarse del poder. Los falsos maestros se autoexaltan y pasan por alto la autoridad de los siervos de Dios. Ellos serán juzgados así como lo fueron Coré y sus seguidores. En los versículos 12 al 13, Judas describe a estos falsos maestros. ¿De qué sirven nubes sin agua, árboles sin fruto y estrellas que deambulan y por eso no proveen de ninguna ayuda al viajero? Judas cierra su argumento citando a Enoc, que al principio de la historia profetizó su condenación. Nótese en estos versículos la repetición de la palabra impíos. La admonición, versículos 17 al 25. ¿Cómo deben actuar los cristianos a la luz de esta situación? Primero, deben recordar la palabra. 2 Pedro capítulo 3. Cristo prometió que vendrían burladores y ahora ya han aparecido. El crecimiento de la apostasía es evidencia adicional de la determinación de Satanás a bloquear la verdad de la palabra de Dios. Todavía más, los cristianos deben crecer espiritualmente, edificándose en el Señor. Hacen esto orando en el Espíritu, conforme el Espíritu guía. Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Obedeciendo la palabra y de este modo permaneciendo en el amor de Dios y velando por el regreso de Cristo. Qué combinación de una vida cristiana victoriosa, orando, aprendiendo y viviendo la Biblia y esperando el regreso del Señor. ¿Cómo deben actuar los cristianos con los que siguen a estos falsos maestros? Convencerlos. Versículo 22. Es su admonición. En otras palabras, traten cada situación individualmente. Algunas personas necesitan que se les muestre compasión, otras pueden ser salvados y arrebatados del fuego. Algunas tal vez ya hayan ido demasiado lejos como para ayudarles. Judas nos advierte que al procurar ayudar a otros debemos tener cuidado de no contaminarnos nosotros mismos. El sacerdote del Antiguo Testamento no debía contaminar sus vestidos y los cristianos del Nuevo Testamento, que también son sacerdotes, deben conservarse sin mancha en el mundo. Santiago capítulo 1 versículo 27. Judas cierra con una maravillosa bendición, enfatizando el poder de Cristo para guardar a los suyos. Los cristianos no se guardan a sí mismos salvos. Cristo los guarda hasta el mismo fin. El versículo 1 dice que somos guardados en Jesucristo, indicando que el Padre tiene un interés personal en nuestra preservación. El versículo 24 también lo indica. ¿Qué más seguridad podría desear el cristiano? Hebreos 12:2 dice que Cristo soportó la cruz por el gozo puesto delante de él. Judas nos dice cuál fue ese gozo: el privilegio de presentar a su iglesia ante el Padre en gloria. El novio presentará un día a su novia sin mancha en gloria. ¿Qué día hermoso será ese? Al leer esta epístola, uno no puede sino darse cuenta de que los cristianos deben defender la fe y oponerse a los falsos maestros. Cristo nos guarda, pero quiere que nosotros guardemos el depósito que Él ha dejado en nuestras manos.
Timoteo capítulo 1 versículos 13 y 14. Primera Timoteo capítulo 6 versículo 20. Hay una condenación terrible esperando a quienes rechazan a Cristo y enseñan las mentiras de Satanás. Salvaremos a algunos, a otros podremos solamente tener compasión. Que Dios nos ayude a ser fieles hasta que Él venga.